Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy estamos celebrando la fiesta del Día de Expiación y hoy es un día doblemente santo, ya que es un sábado semanal y también un sábado anual, en el cual todos en el pueblo de Dios estamos afligiendo nuestras almas. Tal vez hay algunas personas que no hayan podido hacer este ayuno por cuestiones de salud, personas que padecen de diabetes, hipoglicemia o cuestiones estomacales u otras condiciones de salud. Es de entender que Dios conoce a cada persona y no puede aplicarse este ayuno a tales personas. Bien, el título para este sermón es ¿cómo podría usted perder la salvación? Si Cristo no regresara, usted nunca obtendría la vida eterna. Satanás aún podría frustrar el plan de Dios. Y en este sermón les presento parte de cómo se explica el asombroso plan de redención. Y quiero aprovechar para recomendarles un libro que tenemos en línea en nuestro sitio web www.cdlidd.es www.cdelit.es y allí usted puede encontrar diferentes libros y artículos y también puede encontrar este libro titulado ¿Debería usted observar los días santos de Dios o los días de fiesta demoníacos? ¿Sabe usted de dónde vinieron varios días santos y días de fiesta? Con este libro usted podrá entender cada fiesta que representa y ahí está envuelto en esas 7 fiestas el plan de redención de Dios. También aprovecho para que puedan también descargar o ver totalmente libre de costo otro libro que tenemos titulado Oferta Universal de Salvación. ¿Puede Dios salvar a los perdidos en una era por venir? Y hay cientos de escrituras que revelan el plan de salvación de Dios. Y con estos 2 libros usted podrá entender realmente cuál es el plan de redención y por qué Dios lo está llevando a cabo y por qué nosotros somos parte de él. Y aquí, volviendo al sermón, voy a comenzar con lo que ha pasado antes. En el capítulo 7 del libro del profeta Daniel, no tienen que ir allí, pero pueden estudiarlo más adelante en sus casas, se registra una asombrosa profecía que revela un poder religioso poderoso que persigue a la iglesia de Dios. Este poder está simbolizado por un cuerno pequeño que pensará en cambiar los tiempos y la ley, como está escrito en el versículo 25. En Apocalipsis capítulo 17 se le describe nuevamente como una gran ramera, una iglesia apóstata que gobierna sobre las naciones y engaña al mundo entero. Esta gran iglesia ha hecho que las naciones cambien el tiempo de todas las maneras posibles. Ha cambiado el día, la semana, el mes, el año
en sus concilios del pasado y aún en el presente siguen habiendo muchísimos cambios. Dios es el autor del tiempo. Él le dio al hombre el sábado como una conmemoración de la creación, un recordatorio. El sábado está diseñado para mantenernos continuamente en el conocimiento y la verdadera adoración a Dios. Pero Roma cambió el día y lo sustituyó por un día de culto falso. Como tal vez algunos saben, la palabra domingo en español no tiene ningún significado, no tiene ninguna connotación, pero si nos vamos en el idioma inglés, ese día que ellos instituyeron como día de culto, en inglés es Sunday, o sea, traducido al español es Día del Sol. Así que ellos eligieron el domingo para adorar a sus dioses paganos en ese día y sobre todo en conmemoración o adoración al dios Sol. Y Roma también ha impuesto en un mundo engañado numerosas fiestas paganas, como Navidad, San Valentín y muchas otras de ellas. ¿Son ellas falsas también? Como les dije, en ese libro pueden ustedes leer y podrán encontrar más detalles. Entendamos que el sábado fue hecho para el hombre cuando el hombre fue creado. Siglos más tarde, Dios también llamó a una iglesia para que fuera su instrumento en medio del reino de Satanás. ¿Cuándo comenzó esa iglesia? En el desierto antes del monte Sinaí, como está escrito en Hechos capítulo 7, versículo 38. La iglesia es el instrumento de Dios para llevar a cabo su plan. Así como el hombre debe mantenerse en el conocimiento del Dios verdadero, así la iglesia debe mantenerse en el conocimiento del plan de Dios. Así como Dios le dio el sábado al hombre, también le dio sábados anuales a la iglesia, para que sigamos entendiendo su plan. Hoy, como mencioné, como sabemos, es un día doblemente santo, ya que es un sábado semanal, y a la misma vez es un sábado anual, lo que se conoce como un sabatón. Estos días santos comenzaron antes de que se hiciera el antiguo pacto, como está establecido en Éxodo capítulo 12, y fueron ordenados para siempre. Los sábados anuales representan los diferentes pasos de ese plan. La historia completa de la redención se recrea cada año al santificar cada uno de estos días. Así como el primer acontecimiento de la redención es la muerte del Cordero de Dios. Así también el primero de los días anuales es la Pascua. Nuestra completa liberación del pecado y nuestra obediencia a los mandamientos de Dios está representada por la segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Cualquier iglesia que haya olvidado esta fiesta se ha apartado de la ley de Dios, como está en Éxodo capítulo 13, versículo 9. Para que nunca olvidemos que Dios está escogiendo solo unos pocos
en esta era a quienes ha impartido su Espíritu Santo, Dios dio una tercera fiesta, Pentecostés, o fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Esta fiesta representa la venida del Espíritu Santo y toda esta era de la iglesia. La primera pequeña cosecha espiritual de almas. Pero el plan de redención de Dios no termina aquí. Cristo debe regresar para resucitar a los santos y establecer el reino de Dios. Si Él no regresara, usted nunca podría ser finalmente salvo. Entendamos ahora los próximos pasos en el plan de redención de Dios. La semana pasada estuvimos celebrando la fiesta de las trompetas. Demos un repaso de esta fiesta. Vayamos al libro de Levítico, capítulo 23, y voy a leer aquí los versículos 23 al 25. Y esto dice: y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, o sea, sábado. Una conmemoración, no una sombra, al son de trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Aquí se nos ilustra el próximo acontecimiento bendito en el plan de redentor de Dios, cuando Cristo vendrá de nuevo. Y como dice el apóstol Pablo y escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 al 17, Él vendrá de nuevo en las nubes con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y como Él también escribió en 1 Corintios 15, versículo 52, esto será a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A menos que Cristo regrese para resucitar a los muertos, nunca obtendremos la vida eterna. Y si no hay resurrección, veamos lo que escribió el apóstol Pablo en el mismo capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 18. Él escribió: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Así que si Cristo no viene y entonces no hay resurrección, y entonces los que durmieron en Cristo perecieron, ya no tendrían ningún tipo de esperanza. Pero Cristo interviene directamente en los asuntos mundiales cuando suena la séptima o última trompeta, como está escrito en Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. La trompeta es un símbolo de guerra, como antes mencioné en el sermón del día de trompetas. Él viene en un tiempo de guerra mundial, cuando las naciones estarán airadas. Tan pronto como la obra de recoger los primeros frutos, las primicias, representada en la fiesta de Pentecostés, y se completa al final de esta era presente, entonces Cristo comenzará a levantar de nuevo el tabernáculo de David, como está escrito en Hechos capítulo 15, versículo 16, y como dice también en Isaías capítulo 11, versículo 11, que el Eterno alzará otra vez su mano, o sea, por segunda vez, para recobrar el remanente de su pueblo, para buscar y encontrar sus ovejas perdidas que los ministros de las iglesias han fracasado en buscar
y encontrar y salvar durante este periodo, y eso ustedes lo pueden leer en Ezequiel capítulo 34, versículos 1 al 14. Pero vayamos al libro de Isaías, capítulo 27, y vamos a leer el versículo 13. Y noten exactamente cuándo es que sucede esto, o cuándo sucederá. Isaías capítulo 27, versículo 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán al Eterno en el monte santo en Jerusalén. ¿Cuándo se reunirá de nuevo Israel? Aquí dice que al sonido de la trompeta. Esto equivale a la segunda venida de Cristo. Y debido a que las iglesias han olvidado la fiesta de las trompetas, muchos piensan que el regreso de unos pocos judíos en Palestina en el 1947 fue el cumplimiento de esta profecía. La intervención directa de Cristo en los asuntos mundiales será el próximo gran acontecimiento del plan de redención. Y como esta fiesta se celebra el primer día del séptimo mes, así el acontecimiento que representa tendrá lugar al principio de los 7000 años. Y tal vez la gloriosa segunda venida ocurrirá en cualquier año que sea, en este mismo día de la fiesta de las trompetas. ¿Quién sabe? Si bien no podemos decirlo, no podemos ver esa posibilidad. La crucifixión tuvo lugar el día de la Pascua, o sea, en el mismo día. El Espíritu Santo vino comenzando la selección de las primicias de la salvación en el mismo día de Pentecostés. Si aquellos 120 discípulos no hubieran estado observando este sábado anual, si no hubieran estado reunidos allí en una santa convocación, ¿podrían haber recibido esa bendición viviendo la presencia del Espíritu Santo? Jesús nos advirtió repetidamente que estuviéramos velando con respecto a su segunda venida. Podría ser posible que, a menos que nosotros estemos celebrando la fiesta de las trompetas, como la iglesia del primer siglo celebraba Pentecostés, no estemos listos ni seamos tomados para recibirlo. No lo hacemos, por supuesto, no podemos decirlo, pero si nos hacemos la pregunta, ¿no es esto posible? Con humildad y voluntariamente, entreguémonos a caminar obedientemente en toda luz. La fiesta de las trompetas es un día de regocijo y como el sábado semanal, santo para el Eterno, como está escrito en Nehemías capítulo 8, versículo 2 y Nehemías capítulo 9, versículo 12, los levitas debían tocar la trompeta. Números capítulo 10, versículo 8. Pero nosotros no lo hacemos hoy porque este era solo un deber temporal del sacerdocio. Continuemos con el próximo acontecimiento del plan de redención de Dios. El día que estamos conmemorando hoy. El día de expiación. Por favor, tomen sus Biblias y pasemos al libro de Levítico capítulo 23 y comenzaremos a leer en el versículo 26. También habló el Eterno a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, o sea, estar en ayuno, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día,
porque es día de expiación para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo, o sea, día sábado, será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes. En la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Hermanos, un maravilloso misterio. Esto representa la unión con Dios. Por fin el hombre se hace uno con su Creador. Ahora vayamos al capítulo 16 del mismo libro. Leeré los versículos 29 y 31. Nuevamente en el capítulo 16 de Levítico, versículos 29 y 31, donde se explica el simbolismo del día de la expiación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. ¿Y para cuánto está establecido esto? Dice, es estatuto perpetuo. Encontramos que se instituyó un sábado santo para ser guardado para siempre. Es algo que se ordena por estatuto perpetuo. Y Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Dios no cambia. Y Él ordena aquí que es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Esto no dice aquí que fue abolido. Cristo dijo que Él no vino a abrogar la ley y a los profetas, Él vino a cumplir. E incluso Él puso la ley más rígida. Y noten también en Levítico capítulo 23, el versículo 32, la expresión de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Todos los que guardan el sábado citan este versículo para demostrar que el sábado comienza al atardecer, a la puesta de sol. Si creemos eso, entonces, ¿por qué no guardar el sábado del cual habla este mismo texto, el gran sábado anual del día de expiación, instituido para siempre? Somos consecuentes cuando citamos continuamente este texto para mostrar cuándo comenzar el sábado y luego nos negamos a guardar el mismo sábado al que se hace referencia. El día de expiación representa un maravilloso y grandioso acontecimiento que tendrá lugar después de la segunda venida de Cristo y que el mundo ha perdido de vista por completo porque no ha comprendido el verdadero significado de estos días anuales santos al Eterno y han fallado en guardarlos como un recordatorio constante del plan de redención de Dios. Todo el simbolismo está expresado en el relato de los acontecimientos del día de la expiación, tal como se llevaron a cabo antes de la crucifixión. En el capítulo 16 de Levítico, versículo 5, dice:
Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Hacía expiación por él y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Eterno y otra suerte por Azazel. Ahora bien, como esto no se ha entendido, porque hay muchos diferentes puntos de vista y opiniones e ideas y explicaciones de esto. Y aquí nos detendremos lo suficiente para analizarlo con algunos detalles. Por lo tanto, independientemente de nuestras convicciones anteriores, estudiemos con una mente abierta, sin prejuicios, comprobando todas las cosas, como hacían los nobles de Berea. Busquemos la verdad. La clave de toda la explicación reside en una correcta comprensión del significado de Azazel. Esta palabra no aparece en ninguna otra parte del Antiguo Testamento, y utilizando un diccionario inglés, el comentario comprensivo dice, el cual he traducido: Spencer, siguiendo las opiniones más antiguas de los hebreos y los cristianos, piensa que Azazel es el nombre del diablo, y por eso la palabra chivo expiatorio significa el macho cabrío que se fue. El One Volume Commentary dice: la palabra chivo expiatorio en la versión autorizada no es una traducción, no es más que una interpretación del supuesto significado por parte de los traductores. Es cierto que la palabra inglesa chivo expiatorio significa alguien que carga con la culpa por otros, pero chivo expiatorio es una palabra inglesa y no es una traducción de la palabra hebrea Azazel. La palabra chivo expiatorio no aparece en absoluto en la traducción judía. Por lo tanto, debemos descartar por completo esta palabra chivo expiatorio y el significado asociado a esta palabra en inglés, ya que no es una traducción de la palabra hebrea Azazel. Y por lo tanto, no es la palabra inspirada originalmente. Y aquí, continuando leyendo el One Volume Commentary, dice: se entiende que Azazel es el nombre de uno de esos demonios malignos. Estos 2 machos cabríos eran, por supuesto, tipos. Nótese que era necesario decidir echando suerte cuál de ellos estaba calificado para representar a Cristo y cuál estaba calificado a representar a Azazel. Algunos dicen que ambos estaban calificados. La Escritura no dice eso. No lo supongamos. Ahora bien, echar suerte es una apelación solemne a Dios para que decida un asunto dudoso. Y aún los discípulos, los apóstoles, continuaban haciendo eso cuando fueron a elegir el siguiente apóstol por Judas Iscariote, que se suicidó, y
Tenían que elegir a otro discípulo o apóstol. Así que en una es una ceremonia religiosa sagrada, incluye un acto sobrenatural de Dios. Por eso las loterías y los juegos de azar son del diablo. Una auténtica profanación de un servicio sagrado que apela a Dios. Noten que los hombres no pudieron decidir en aquel entonces qué macho cabrío estaba calificado para representar a Cristo. Esto implicó una apelación a Dios para que decidiera. Una suerte para el Eterno y otra suerte para Azazel. Ahora bien, una suerte era para el Eterno. Este macho cabrío tipificaba a Cristo, pero la otra suerte no era para el Eterno. No tipificaba a Cristo, sino a Azazel, a Satanás. Estas palabras sugieren muy naturalmente que Azazel es el nombre de una persona, aquí contrastada con el Eterno. Noten el contraste, uno para el Eterno y otro para Azazel. Ahora bien, el macho cabrío que Dios seleccionó por sorteo para representar a Cristo fue inmolado, fue sacrificado, como Cristo lo fue. Su antetipo fue inmolado, pero el otro macho cabrío seleccionado por Dios para representar a Azazel no era sacrificado, sino que fue conducido vivo a un desierto deshabitado. No era un macho cabrío resucitado, que simbolizaba al Cristo resucitado, pues nunca murió. El desierto deshabitado al que fue conducido este macho cabrío no puede, como demostré, representando el cielo a donde fue Cristo. El cielo no está deshabitado ni es un desierto. Después de que Cristo designó que macho cabrío representaba a Cristo, igual a Azazel, como dice en el versículo 11, el sacerdote mataba el becerro como ofrenda por el pecado por sí mismo. Luego tomaba las brasas de fuego y el perfume aromático y las llevaba al lugar santísimo, rociando también la sangre del becerro delante del propiciatorio, típico del trono de Dios, cubriendo las tablas del testimonio, o sea, la ley, los 10 mandamientos. El sumo sacerdote estaba obligado a hacer esto con el fin de purificarse para oficiar y representar a Cristo como sumo sacerdote. Es de suma importancia que entiendan esto. En el antetipo, esto no se hacía, pues Cristo, nuestro sumo sacerdote, no tenía necesidad de esta purificación como la tenían los sacerdotes sustitutivos típicos. Ahora, el sumo sacerdote levítico está listo para salir y oficiar. A continuación se sacrificaba el macho cabrío que Dios había escogido por suerte para representar a Cristo como ofrenda por el pecado del pueblo. Así, los pecados del pueblo fueron llevados por este macho cabrío, así como Cristo finalmente, de una vez por todas, llevó nuestros pecados en el madero. Este macho cabrío representaba a Cristo, el Cordero de Dios.
Cristo en el madero. Pero Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió al trono de Dios en el cielo. Ahora bien, ¿quién o qué a partir de este punto de la ceremonia levítica tipificaba al Cristo resucitado que fue al cielo? Algunos dicen que el macho cabrío que representaba a Sacel. Veamos. El Cristo resucitado, ahora a la diestra del trono de Dios en el cielo, como está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, es llamado como nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál era el tipo terrenal del trono de Dios? ¿El desierto deshabitado? Allí fue donde el macho cabrío vivo fue. No. El tipo terrenal del trono de Dios era el propiciatorio en el lugar santísimo. Después de que Cristo murió, fue al propiciatorio celestial intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Vayamos a Hebreos, capítulo 6, versículos 19 y 20. Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, de nuevo, ¿quién o cuál en la ceremonia levítica del día de expiación tipificaba a Cristo resucitado, nuestro sumo sacerdote, que fue detrás del velo al trono de Dios en el cielo? El único macho cabrío que fue inmolado representaba al Cristo muerto. Ya no puede representar al Cristo resucitado. El Cristo asesinado no era nuestro sumo sacerdote, ya que el sacerdocio levítico, con su sumo sacerdote, no terminó hasta que Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero el Cristo resucitado era sumo sacerdote. Ahora bien, ¿quién tomó esta parte en las ceremonias levíticas recreadas temporalmente, año tras año, en este día santo eterno? Pues bien, tan claramente que hasta un niño podría verlo. Era el sumo sacerdote levítico, no el macho cabrío que representaba a Sacel. El sumo sacerdote es un tipo de Cristo. Tan pronto como el macho cabrío inmolado murió, ¿quién entró detrás del velo y presentó la sangre de este macho cabrío delante del trono típico de Dios? Vayamos a Levítico, capítulo 16, y vamos a leer los versículos 15 y 16. Después, o sea, aquí el sumo sacerdote, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y ahora el sumo sacerdote mismo, tipificando la obra de Cristo resucitado, siguiendo leyendo, llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio, y delante del propiciatorio así purificará el santuario. Y así fue como el sumo sacerdote llevaba la sangre dentro del velo, detrás del velo, al propiciatorio, lo que tipificó al Cristo resucitado, que figurativamente llevó su sangre de una vez por todas dentro o detrás del velo al trono mismo de Dios en el cielo,
para interceder allí por nosotros como sumo sacerdote. Sin duda, esto es tan claro que hasta un niño puede verlo. El macho cabrío inmolado representaba a Jesús crucificado. El sumo sacerdote, al llevar la sangre de este macho cabrío inmolado a través del velo hasta el propiciatorio en el lugar santísimo, un tipo del trono de Dios, representó e hizo la obra del Cristo resucitado, quien ascendió a la diestra de la majestad en lo alto, intercediendo allí como nuestro sumo sacerdote. Podemos honestamente seguir enseñando que el macho cabrío que representaba a Sacer representaba e hizo la obra de Cristo resucitado. ¿Llevó este macho cabrío vivo la sangre de Cristo detrás del velo al propiciatorio? El sumo sacerdote, entrando detrás del velo en el lugar santísimo, era un tipo de Cristo yendo al cielo. Su regreso del lugar santísimo simbolizaba el regreso de Cristo a la tierra. La obra que realizó mientras estuvo en el lugar santísimo simbolizó la obra de Cristo durante estos 1900 años, intercediendo por nosotros, presentando su sangre derramada ante el propiciatorio en el cielo. Ahora, al regresar, simbolizando el regreso de Cristo a la tierra. ¿Qué hizo? Sigamos leyendo en el versículo 20. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí, o sea, por él y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a sacer, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. El macho cabrío a sacer no es nuestro portador de pecados. Dejemos esto claro. ¿Hay justicia con Dios? ¿No es Dios un Dios justo de justicia, así como de compasión y misericordia? ¿Quién es el verdadero autor de nuestros pecados? El diablo es el autor de ellos. Así como Cristo es el autor de nuestra salvación, Jesús tomó nuestra culpa, nuestros pecados sobre sí mismo como una inocente sustitución en sacrificio. Él fue una víctima inocente. Él nos amó y estuvo dispuesto a morir por nosotros. Nuestra culpa, nuestros pecados fueron llevados por Él y solo por Él. Y Dios nos perdona cuando nos arrepentimos y aceptamos su sacrificio
Y sin embargo, ¿es esto, si nos detenemos ahí, justicia plena? La verdadera causa, el verdadero autor de esos pecados fue Satanás, el diablo. ¿Es justo que Cristo cargue con una culpa que no es suya, mientras el diablo sale impune? ¿No cree usted que el gran plan de Dios finalmente obrará plena justicia al colocar esa culpa original justo donde corresponde? Ahora, fíjense bien en esta distinción. Cristo llevó nuestra culpa porque hemos sido culpables. Aunque el diablo fue la causa original de todo, pero la justicia ciertamente demanda que Dios ponga de nuevo sobre la cabeza del diablo su culpa. No nuestra culpa, sino su propia culpa, por habernos llevado al pecado. Nosotros también fuimos culpables. Y Cristo cargó nuestra culpa, pero todos nuestros pecados recaen sobre el diablo como su propia culpa. Ahora, noten otro punto. El macho cabrío Azazel se lleva los pecados de todo el pueblo que ya habían sido perdonados. Estos pecados ya fueron totalmente pagados por el sacrificio sustitutivo de Cristo, simbolizado por la muerte del macho cabrío inocente, antes de que esos mismos pecados fueran finalmente puestos sobre el macho cabrío vivo. Los pecados finalmente cargados sobre el macho cabrío vivo habían sido previamente pagados por la muerte del macho cabrío sacrificado. El diablo es el verdadero autor de todo pecado. Podemos entonces llegar a ser finalmente hechos uno con Dios mientras este instigador del pecado esté con nosotros. ¿No podemos ver que primero hay que expulsarlo? Y no habría justicia con Dios a menos que su propia culpa por nuestros pecados fuera colocado de nuevo sobre su cabeza. ¿Es justo que Cristo cargue con la culpa del diablo, así como con nuestra propia culpa por nuestros pecados? Cristo cargó nuestros pecados, pero debe continuar cargándolos. ¿No deberían ser eliminados por completo de nosotros y de la presencia misma de Dios? Así, el sacrificio y la aspersión de la sangre del primer macho cabrío establecieron visiblemente el medio de reconciliación con Dios, mediante el sacrificio sustitutivo de una víctima inocente. De modo que el envío final del segundo macho cabrío, cargado con aquellos pecados, cuya expiación había sido significada por el primer macho cabrío, expone no menos vívidamente el efecto de aquel sacrificio en la eliminación completa de aquellos pecados expiados de la presencia de Dios. Satanás es el acusador de los hermanos. Su poder sobre los hombres se fundamenta en el pecado, cuando todos esos pecados de los cuales Él es el autor le sean imputados, después de haber sido removidos de nosotros por Cristo. Entonces Satanás habrá perdido su derecho sobre nosotros y ya no podrá acusarnos. Así,
Finalmente, como la aceptación de la sangre del primer macho cabrío, Cristo, simbolizaba la propiciación completa y el perdón de los pecados de Israel. Así que el envío de Azazel, cargando con esos pecados expiados, simboliza la completa eliminación de todos los pecados, liberación por la expiación del poder del adversario. El sacrificio de la primera víctima inocente fue el medio de la reconciliación con Dios, pero aún no la justicia completa. La expulsión del segundo macho cabrío vivo muestra la expiación final, colocando los pecados sobre su autor, donde pertenecen, y la completa eliminación de los pecados y de su autor de la presencia de Dios y de su pueblo, y por lo tanto la completa liberación del pueblo del poder de Satanás. El diccionario inglés Webster para la palabra atonement dice que atone significa set at one, unir en uno, formar uniendo. No estaremos completamente unidos en uno y unidos con Dios hasta que esto sea hecho. Antes de dejar esto, noten también que después de poner ambas manos sobre el macho cabrío vivo, Azazel, Aarón tuvo que lavarse y purificarse antes de entrar en contacto con el pueblo. Así también el hombre apto tenía que lavar su ropa y bañarse después de entrar en contacto con el macho cabrío de Azazel, antes de llegar a la presencia del pueblo. El simbolismo es ciertamente el de haber entrado en contacto con el diablo. Noten ahora que este acto de poner estos pecados ya expiados y perdonados sobre la cabeza de este macho cabrío vivo no ocurre hasta después de que el sumo sacerdote regresa del lugar santísimo detrás del velo. Así esto tipificaba un acto que tendría lugar después de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Pero si el macho cabrío vivo representaba al Cristo resucitado, entonces los pecados que Cristo cargó en el madero fueron colocados por otro, tipificando por el sumo sacerdote de nuevo sobre Cristo después de su resurrección. ¿Tendría sentido esto? ¿De verdad tendría sentido esto? ¿Es coherente la teoría de que el macho cabrío Azazel es Cristo? ¿Creen eso ustedes? ¿Es coherente la teoría de que el macho cabrío Azazel es Cristo? Claro que no. Pero el significado claro y simple sí encaja en todos los sentidos. Y es coherente. El primer macho cabrío representaba al inocente Jesús que murió por nuestros pecados. El sumo sacerdote representaba al Cristo resucitado que iba detrás del velo hacia el propiciatorio o trono de Dios en el cielo por más de 1900 años. Y el sumo sacerdote, regresando para colocar finalmente los pecados sobre la cabeza del macho cabrío vivo, que representaba el regreso de Cristo, quien colocará los pecados que él llevó sobre su autor, el diablo, y que lo enviará vivo a un desierto desolado y deshabitado en el pozo sin fondo, o como se dice en Apocalipsis capítulo 20 versículo 3, el abismo. En el capítulo 19 de Apocalipsis tenemos la profecía de la segunda venida de Cristo.
Al comienzo del capítulo 20, ¿qué va a suceder? Exactamente lo que muestra este capítulo 16 de Levítico. El diablo es expulsado. El símbolo utilizado aquí es el abismo, símbolo de un desierto desolado y deshabitado. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Y es enviado allí por un hombre apropiado, un ángel del cielo. Ahora el diablo no muere. Sigue vivo 1000 años más después del milenio, como está escrito en Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Ahora, algunos puntos que vendrían a la mente. Ambos machos cabríos fueron presentados delante del Eterno. ¿Puede Satanás presentarse ante el Eterno? Ustedes pueden comprobar eso, no voy a ir allí. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, y Job, capítulo 2, versículo 1, dice que se ha presentado ante el Eterno. Noten también que Azazel fue expulsado del lugar santísimo, símbolo de la presencia de Dios. Y así, el día anual de expiación fue instituido para siempre, para guardarlo continuamente ante los hijos de Dios y su iglesia. El cuadro de este gran acontecimiento en el plan de redención que ocurriría después de la segunda venida de Cristo. Y encontramos esta fiesta anual reconocida en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 27, versículo 9, cuando Pablo estaba en su peligroso viaje por mar a Roma. Se registra que dice ahí, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno. En algunas Biblias tienen sus márgenes. El ayuno se refiere al día de expiación. Y eso lo pueden encontrar en los márgenes de su Biblia. El 10º día del 7º mes. Ahora bien, ese día no podría haber pasado en ese año en particular, a menos que ese día todavía estuviera en pleno efecto y vigencia y existencia. De lo contrario, seguramente el Espíritu Santo nunca podría haber inspirado esas palabras. Seguramente esto indica fuertemente que este día todavía existía y era reconocido así por el Espíritu Santo. Ya que he aclarado todo esto, continuaré explicando el plan de redención de Dios en el siguiente acontecimiento, que es la fiesta de tabernáculos y el último gran día. Así que cuando estemos celebrando la fiesta de tabernáculos, abundaré más al respecto. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.